Tenemos un trabajo que tenemos que hacer para prepararnos para la evaluación de la próxima semana. Entonces yo los invito, por favor, a estar muy atentos con el trabajo del día de hoy. Fíjese usted, por favor, estoy tratando de encender la cámara, pero no sé qué sucede. Eso por alguna razón puede ser. Lo mismo te puede suceder a ti. Sin embargo, yo tengo que comunicar a la tutora, en el caso suyo, ¿no? Comunicar a la tutora inmediatamente que tengo yo dificultades para poder conectar mi cámara, ¿cierto? Ya. En caso de que usted no comunique a su señorita tutora el problema que está pasando, pues lamentablemente, como ya hemos dicho, es solamente llevarlo a la sala de espera, ¿cierto? Espero que haya tomado las precauciones necesarias. ¿Estamos? Muy bien. Uy, acá veo un montón de chicos, son como, a ver, 12 alumnos, 13 alumnos que no tienen cámara. Espero que tengan alguna justificación, ¿no? Por otro lado, quisiera también decirles, por favor, ¿no? Que ya ha sido enviado a usted un balotario donde nosotros vamos a responder ciertas preguntas que nos van a ayudar a poder resolver nuestro trabajo la próxima semana, ¿correcto? Pero antes de empezar, ¿sí? Antes de empezar, lo que vamos a hacer es un repaso general de todos los puntos que hemos destacado. ¿Ok? A ver, empezamos. A propósito, señorita, disculpe, ¿usted tiene alguna lista de algunos justificados, por favor? Profesor, los que están justificados es Napan, Napan, Carvajal. Ellos son los dos que están justificados por la Cámara. Ah, ya. ¿Ve, se da cuenta? Hemos pedido, gracias señorita, muy amable, hemos pedido, por favor, ¿no? Si usted tiene dificultades, como el caso del profesor en estos momentos, mira, intento y no sé, ayer he tenido clases hasta las 10 de la noche y bueno, no ha sucedido absolutamente nada. Esto es probablemente el día de hoy, ¿no? Hace rato se ha tenido clases normales, pero hoy sucede esto. Lo mismo te puede ocurrir a ti y eso hemos dicho cuántas veces, ¿no? Pero tú no has justificado, ¿no? Yo no sé qué está pasando con Cisneros, Diego, Delgado, Torres, no lo sé. Entonces yo supongo que si no justifican, a la sala de espera, ¿no? Y conmigo no tienes que hacerlo con tu Miss. Ya con la señorita ahí haces todo tipo de justificaciones. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ojo, perdón, disculpe por favor. El día del examen o de la evaluación no se admite alumnos sin cámara, ¿correcto? Desde ya prepárese entonces, alumnos sin cámara no se puede admitir. ¿Estamos? Perfecto. Se lo digo porque a nosotros también nos exigen, ¿sí? Ok, empezamos entonces a trabajar. Presten atención, por favor, ¿no? En los puntos que vamos a detallar. A ver, en primer lugar, lo que nosotros vamos a recordar es justamente esto, ¿sí? A ver, estamos en el mes de aniversario y en el mes de aniversario lo primero que hemos hecho nosotros es justamente este tema que va relacionando al poder legislativo con el poder ejecutivo, ¿cierto? Esto es el Palacio de Gobierno y nos indica el inicio del tercer trimestre. Y lo que tenemos que hacer, las relaciones del poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿cierto? ¿Y saben qué les quiero decir? Básicamente, me da mucho gusto saber de que el curso en sí se presta para tal opción. En estos momentos, siendo las 10 de la mañana, ¿no? Con 30 minutos, se está presentando ante el Congreso de la República el máximo representante del Consejo de Ministros. Escucha bien, por favor, y si tú no sabes, anótalo. ¿Quién es el máximo representante del Consejo de Ministros? El máximo representante del Consejo de Ministros, ¿cierto? Ahorita, actual, en este año, el presidente del Consejo de Ministros se llama Guido Bellido Ugarte, ¿correcto? Guido Bellido Ugarte.
El presidente del Consejo de Ministros es también considerado o llamado también primer ministro, ¿no? Él es el que preside el Consejo de Ministros, es decir, preside el gabinete ministerial, donde están todos los ministros, ¿correcto? Profesor, y usted acaba de decirnos que en estos momentos el presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido Ugarte, y ese lleva el apellido de uno de los héroes del Perú, ¿cierto? Entonces, Guido Bellido Ugarte está en el Congreso, ¿correcto? Profesor, ¿y a qué ha ido él solo al Congreso? No, él no ha ido solo, él ha ido con todos los ministros, o sea, todo el gabinete ministerial, ¿correcto? ¿Ves? Y él ha ido acompañado, ¿ves? Acompañado de su gabinete ministerial. Y entonces él se ha acercado ahí y tiene que exponer, y justamente en estos momentos se está exponiendo, ¿correcto? Está exponiendo. Profesor, ¿qué cosa está exponiendo? ¿Qué hace exponiendo ahí? Tú te preguntarás, ¿cierto? Está exponiendo la política del gobierno, la política general del gobierno. Una vez que termine de explicar la política general del gobierno, le va a pedir al Congreso de la República, porque todos los congresistas están escuchando su exposición, ¿correcto? Todos están escuchando su exposición. Eso se da en el pleno del Congreso, ¿cierto? Todos los congresistas están sentados y el primer ministro, también llamado presidente del Consejo de Ministros, está exponiendo sobre la política del gobierno. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Al final, cuando él termine, va a solicitar, ¿no? El voto de confianza. ¿Ve? Él se acerca a pedir la cuestión de confianza, o sea, va a pedir el voto de confianza. Pero ¿voto de confianza para qué o para quiénes o para qué, profesor? El voto de confianza para todo el gabinete ministerial, para todo su equipo de trabajo, ¿cierto, chicos? ¿No? De tal manera que va a pedir el voto de confianza. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo al Congreso, por favor, déjenos trabajar de acuerdo al programa, de acuerdo a la política de gobierno que tenemos. Es decir, a la política que estableció el presidente de la República. A propósito, ¿cómo se llama el presidente de la República, chicos? ¿Cómo Pedro se llama? Castillo. Pedro Castillo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, profesor, y el Pedro Castillo, el presidente, él no va con el... No, él es el presidente de la República. Él está en el Palacio de Gobierno esperando ahí, ¿no? Para ver que cuando termine de exponer el presidente, y también lo puede hacer otros ministros, ¿ah? ¿No? Va a ver si el Congreso le da el voto de confianza. Si le da el voto de confianza, chicos, entonces, qué bien para el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y para su gabinete, porque van a empezar a trabajar de acuerdo al programa general del gobierno, de acuerdo a lo que ellos establecieron, ¿no? Profesor, disculpe, ¿y si no le da, profesor? Si usted dice que ahorita expone, no sabemos hasta qué les pondrá, yo supongo que hasta el mediodía. Y te cuento a propósito, desde mi punto de vista, ha empezado un poquito ajeno a las cosas, porque empezó con un discurso en quechua. Bueno, el problema está que el quechua es muy bonito, pero el detalle está que no todos hablamos quechua y nadie ahora entiende, y mucho menos creo que el Congreso, ¿no? Entonces empezó así y eso no gustó a muchos, ¿no? Al final van a dar su voto de confianza y luego de que termine el presidente del Consejo de Ministros a exponer todo lo que van a hacer los lineamientos económicos, políticos en el gobierno para estos tiempos de gobierno, para este periodo, entonces lo que van a hacer es el Congreso se va a reunir. Se puede reunir de manera integral o de manera por grupos parlamentarios. Y ahí van a decidir, ¿no? Ellos se van a reunir aparte, oye, le damos la confianza, ¿no? Oye, ¿qué dijo esto? Mira, habló de este tema, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Oye, tiene razón, ¿cómo lo va a hacer? ¿No? Y no le hemos preguntado eso al presidente. Pues justamente cuando él termine de exponer, varios congresistas le van a preguntar, ¿y cómo usted piensa hacer esto? Y él tiene que responder, ah, no, acá tengo mi ministro de Minas. El ministro de Minas empieza a exponer, ¿cierto? Bueno, una vez terminado todo eso,
cada grupo se va a su respectivo lugar y empieza, oye, ¿cómo hacemos? ¿Damos nuestro voto por partido o individualmente? Bueno, individualmente. Entonces ahí va en el Congreso, dice, a ver, usted, señor congresista, ¿a favor o en contra? A favor. Usted, señor, no en contra. Y se contabiliza. Si obviamente supera el porcentaje adecuado, entonces se le da el voto de confianza. Y si no se le da el voto de confianza, no hay un tiempo determinado, pero este presidente del Consejo de Ministros, o sea, el señor Guido Bellido Ugarte, tiene que renunciar. Si él renuncia, renuncia todo su gabinete, o sea, todos sus ministros, ¿correcto? Renuncia. Ahora el presidente, ¿no? Pedro Castillo, tiene que nombrar a otro presidente del Consejo de Ministros y con él tendrá que formar su nuevo gabinete. No va a poder llamarle al señor Bellido, no lo va a poder llamar, ¿no? ¿Y qué pasa con Bellido, profesor? Ah, no, él es congresista, tiene que irse a su escaño, pues, ¿no? Ya es congresista nada más. Entonces, fíjate tú, tiene que nombrar a otra persona, que puede ser otro congresista de su partido, ¿no? O otra persona ajena, ¿no? Lo nombra. Profesor, ¿y los antiguos ministros también pueden volver a ser? Sí, pueden volver a ser ratificados en sus cargos. O si no, llama a otras personas. Ya, profesor, perfecto. Vamos a suponer que el presidente forma otra vez su gabinete. ¿Qué va a pasar ahí, profesor? Otra vez van a pedir el voto de confianza. Ya armado, va a pedir el voto de confianza, ¿es cierto? Ya otra vez armado, pide el voto de confianza al Congreso. Y el presidente del Consejo de Ministros de este nuevo gabinete, con todos sus nuevos ministros, se acercan al Congreso y explican. ¿Qué van a explicar, chicos? ¿Qué va a explicar el presidente? Dime, ¿qué explica? ¿Qué cosa va a exponer? Lo que hizo Bellido antes, ¿qué cosas puso? Te dije que anotaras, ¿ve? ¿Gabinete? La política. Excelente, la política general del gobierno. Eso está exponiendo. Es como tú vas al colegio y el profesor dice, a ver, expon sobre las regiones naturales del Perú. Y tú expones ese tema. Entonces, ahorita en estos momentos, el presidente del Consejo de Ministros está exponiendo la política general del gobierno. ¿Ya? Y ahí está explicando, pues, ¿no? El aspecto de la minería, en el aspecto del turismo, en el aspecto, etcétera, etcétera, está explicando, él les está exponiendo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y alguien dice, ¿y cómo vas a hacer tú eso? Le dicen, ¿no? Ah, nosotros tenemos preparado este proyecto, es cierto, ¿no? Al final, decide el Congreso si le da el voto de confianza o no. Si le otorga el voto de confianza, este nuevo gabinete empieza a trabajar y todo el mundo empieza a trabajar a hacer eso, ¿cierto? Profesor, pero me está hablando del segundo gabinete, ¿ah? El primero ya fue eliminado, ¿no? El de Bellido ya fue eliminado. Ahora me está hablando del segundo. ¿Y si no le da a este segundo profesor el voto de confianza? Muy bien, si no le da el voto de confianza a este segundo gabinete, entonces el presidente Castillo puede nombrar otro presidente del Consejo de Ministros y otro gabinete. O si no, como ya ha sido 2 veces negado, el presidente de la República cierra el Congreso, ¿correcto? O sea, disuelve, es lo correcto, disuelve el Congreso. Así que los congresistas agarran todos y se van a sus casas, menos la Comisión Permanente del Congreso, que es el 25%. Ellos se quedan ahí, pero no pueden hacer nada, no pueden hacer leyes. Solamente se hace decretos de urgencia, ¿correcto? Bueno, vamos a continuar. Ya sabes, ya le terminé de explicar todo el primer tema. Profesor, usted dijo acá en la clase, y justamente usted dijo clases vivenciales, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros pide el voto de confianza ante el Congreso, pero tiene que exponer la política de gobierno, ¿correcto? Ahora mira, el Congreso debate sobre lo planteado y finalmente vota. O sea,
Todos van a debatir lo que han escuchado, van a debatir. ¿Estás a favor? No, yo no estoy a favor. Mira, que esto ha dicho así, esto, y tienen que... Al final van a votar, ellos van a votar, van a elegir si sí o le damos la confianza o no le damos. Para ser aprobada, la cuestión de confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas. Son 130 congresistas. El 50% son 65 más uno. O sea, tiene que haber 66 votos que cuentan al final para otorgarle el voto de confianza. Si hay menos de 66, se niega el voto de confianza. Eso ya depende de los congresistas, ¿no? Razones tendrán, ¿correcto? Muy bien. En el caso de que no sea aprobado, no se le da el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros tiene que renunciar. ¿Cuándo, profesor? Inmediatamente. No hay necesidad de esperar, pues igual, ¿no? Lo hacen hoy día, mañana, no hay ni un plazo establecido, pero tienen que renunciar inmediatamente. O es removido por el presidente de la República. Se produce la crisis, cuando ya pasa esto, se produce una crisis ministerial, ¿no? Bien, y tiene que renunciar, y todo su gabinete renuncia. Profesor, cierre del Congreso. Sí, esto es cuando se da la segunda vez. Mira, si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, es como que ahorita está exponiendo el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Y si se le niega el voto de confianza, entra otro gabinete, ¿cierto? Y otra vez se le niega, el presidente de la República lo que puede hacer es nombrar otro gabinete o si no, disuelve el Congreso por haber anulado a dos gabinetes. ¿Correcto? Profesor, una vez disuelto el Congreso, usted dijo que los congresistas se van a su casa y se queda la comisión permanente. Sí. De ahí el presidente, como no hay Congreso, tiene que haber Congreso. Por lo tanto, nosotros, el pueblo, hemos elegido al Congreso. El presidente inmediatamente tiene que sacar un documento para convocar a nuevas elecciones, elecciones de los congresistas. Pero desde el momento que lo ha disuelto, tiene 4 meses, no estoy diciendo 6 meses, 8 meses, ni 10 meses, tiene 4 meses. O sea, hay 4 meses que no tenemos congresos, más o menos. Eso se llama, ¿no? Este es un espacio, un régimen, ¿correcto? Y solamente gobierna, en el Congreso se queda la comisión permanente. Acá sabe, se queda la comisión permanente del Parlamento, ¿no? ¿Sí? Y nada más. Si pasan los 4 meses y el presidente no ha hecho las elecciones de los congresistas que fueron enviados a su casa vuelven y obviamente empieza, ¿no? Ya quedó anulado la posesión del presidente. ¿Y qué hace el profesor? Inmediatamente lo van a sacar al presidente, lo vacan, pues, ¿no? Y se va a su casa el presidente, ellos se quedan, nombran otro presidente. Pero tiene que pasar más de 4 meses. Pero ningún presidente, pues, hace pasar esto, pues, ¿no? Inmediatamente va a las elecciones, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Acá también está explicado, mira, ¿no? Cómo el Poder Ejecutivo, a través del presidente del Consejo de Ministros, solicita al Congreso el voto de confianza, ¿cierto? Para solicitar este voto de confianza, primero tiene que exponer el presidente del Consejo de Ministros. ¿Y qué expone? La política general del gobierno. Y bueno, ya está. Y si le da el voto de confianza, es decir, le estrecha la mano, entonces ¿no? Le dice, bueno, muy bien, sigue usted avanzando, sí, está bien, ¿no? Y empiezan a trabajar. Pero para que el voto de confianza tiene que ser el 50% más uno, de acuerdo al... Entonces son 66 congresistas que tienen que votar a favor. Y si no llegan, profesor, llega a 65, no hay voto de confianza, el gabinete se va, ¿correcto? Y el presidente tiene que nombrar otra vez. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Eso está estipulado en la Constitución Política del país, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, o sea, el premier de la República o el primer ministro se va ante el Congreso a, obviamente, poder exponer su voto de confianza. Bueno, lo que pasa es una cosa también muy importante. Hoy es un día importante, hoy es importante porque piden el voto de confianza. El otro día, ayer nada más, el ministro de Justicia, señor Torres,
dijo que iba a ser trasladado el señor Montesinos de la base naval a otro penal, ¿no? Igual iba a ser con los presos por terrorismo, ¿cierto? Y que son bastantes, ¿eh? Y eso no le gustó al Congreso, porque ahorita la base naval es el lugar más seguro para esas personas que obviamente han sido sentenciadas por delitos muy graves en el país y que no podía ser. Y lo llamaron al ministro de Justicia. A ver, señor, exponga por qué razón. Y el ministro empezó a exponer, al final no supo responder cosas muy claras. Dijo, muy bien, ¿a qué penal lo va a llevar? Ah, aquí hay un penal que, o si no, vamos a construir. ¿Y cuánto está valorado el presupuesto para poder construir ese nuevo penal? No, que todavía no, no hay un estudio, pero se debe hacer un eso, o sea, no tener nada. Y aún así lo quiere trasladar. Entonces los congresistas, ellos dicen, eso está incorrecto, eso no puede ser, ¿no? Entonces no podemos apoyar su decisión de trasladar a esos personas que están cumpliendo una prisión y además están en una cárcel muy segura como es la base naval, ¿no? Eso dijo así. Pero lo llamaron porque el Congreso puede interpelar, o sea, interrogar a cualquier ministro en cualquier momento, pero no nace así por así. Tiene que haber el 15% del número legal de congresistas. ¿Cuánto es el 15% de 130? ¿No? Bueno, más o menos alrededor de 17, 22, creo, ¿cierto? Entonces, ellos firman, el 15% de 130 firman, y ya está, ¿no? Y se les llama. Y el presidente, el ministro, tiene que ir, no solamente el ministro de Justicia, puede ser el ministro de Economía, puede ser el ministro de la Mujer, puede ser el ministro de la Producción, o este ministro que quiso hacer un juego, creo que al final se dio cuenta que estaba haciendo mal, ¿no? El MINCETUR, que es el Ministerio del Comercio y de Relaciones Exteriores, quería unirlo con el Ministerio de Cultura que acaba de crearse, ¿cierto? Y realmente eso no está correcto, ¿no? Y bueno, dijo ya no es una idea nada más, ¿no? Y bueno, en fin, por eso si el ministro dice esto, hay que interpelarlo. O sea, en cualquier momento el Congreso llama para que ellos respondan por qué usted está haciendo esto, ¿correcto? Muy bien, perfecto. Ahora, habíamos dicho para pedir, todo lo que estoy explicando se encuentra en el artículo 130 de la Constitución Política del Estado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mira, dentro de los 30 días de haber asumido las funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso de la República. ¿Ves? ¿Cuándo han sido las elecciones? 28 de julio, ¿no? Ahora, un mes más, 28 de agosto. Y justamente, ¿qué día estamos? 26. ¿Y cuándo es 28? El domingo, creo, ¿cierto? Entonces, fíjense, chicos, ya fin de semana no puede ser. Entonces, hoy es el día clave. Entonces, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso para pedir, obviamente, el voto de confianza. ¿Y qué cosa va a hacer ahí? Va a exponer y va a debatir, porque aquí el Congreso le va a preguntar, a ver, señor, ¿por qué usted quiere hacer esto, no? Ah, tiene que explicar él, ¿no? ¿Cierto? Y luego va a solicitar el voto de confianza, ¿cierto? Si le aprueban, perfecto, sigue trabajando. Y él tiene que exponer la política general de gobierno. Está escrito, mira, ¿no? Y si le da el voto de confianza. Y si no, tiene que renunciar inmediatamente, ¿cierto? Acá está el presidente, ¿cómo se llama él? Un polémico con su vestimenta, ¿no? ¿Cómo se llama el Guido presidente? Bellido. Guido Bellido. Ah, ya, Ugarte también, claro, Guido Bellido Ugarte, ¿no? El presidente. Bueno, si le dan el voto de confianza, seguirá ahí, ¿no? Y si no, profesor, él tiene que renunciar a ser presidente del gabinete. Y terminando, si no tiene cargo, se va a su casa, pues, ¿no? Pero él tiene cargo, él es un congresista más, ¿no? Tiene que ir a su escaño, ¿correcto? Ellos son su gabinete y están detrás del primer ministro, ¿cierto? Por eso todos han ido en conjunto al Congreso y ahorita se está debatiendo. Ya entendí, profesor, está muy bien, ¿no? Y si se censura todo el gabinete y tiene que renunciar, ¿cierto? Bueno, el presidente de la República, si el Congreso ha negado su voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede
Disolver el Congreso, ¿cierto, chicos? Perfecto. Muy bien, profesor. Está bien. ¿No? Crisis de cabeza, claro, cuando se da el interregno. El interregno es justamente esa crisis donde no hay Congreso, ¿no? En el Congreso no quiere decir que no hay nadie, sino que está, obviamente, la comisión permanente, ¿no? Acá está. Interregno. Eso se da cuando el presidente de la República hace que el Congreso, o sea, disuelve el Congreso, todos los congresistas se van a su casa, pero queda la comisión permanente. Esa comisión permanente no puede hacer nada, no puede legislar, solamente se trata con decretos de urgencia, ¿no? A ese espacio, para poder llamar a los otros congresistas, lo cual el presidente de la República tiene que convocar a elecciones y el pueblo tiene que elegir a nuevos congresistas, a ese espacio se le llama interregno, ¿correcto? Donde no hay Congreso todavía, ¿sí? Perfecto, muy bien, la disolución del Congreso, acá está, ¿no? Les expliqué eso, y acabo, ¿ok? Eso es el primer tema, y obviamente muy importante, ¿cierto, chicos? ¿No? Bueno, hay otro tema acá que tenemos que hacer, ¿sí? Este es el tema número aquí. El Poder Judicial, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas del Poder Judicial? Sí, profesor. Acá está, ¿sí? Este es el Poder Judicial que obviamente se encarga de la administración de justicia. Es el órgano autónomo del Estado que tiene la función jurisdiccional o judicial. Es el único, ¿no? De tal manera que va a administrar la justicia de acuerdo a un orden jerárquico, ¿cierto? Bueno, muy bien, empezamos entonces a hablar sobre esto. El Poder Judicial en el Perú es un organismo autónomo de la República. Está constituido por una organización jerárquica de instituciones donde van a ejercer la potestad de administrar justicia. Correcto. Se administra justicia en los diferentes juzgados que hay en el país. Pero obvio, ¿no? Ahí van a estar administrando los jueces y fiscales. Y profesor, en el país, ¿quién nombra a los jueces y fiscales? Los nombra la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es el que nombra a los jueces y fiscales que obviamente tienen que interpretar la ley para dar su veredicto final, o sea, su sentencia. ¿Correcto, chicos? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Sigo yo. A ver, los principios y derechos jurisdiccionales del Poder Judicial. Bueno, a ver, la unidad exclusiva es de la función jurisdiccional, es del Poder Judicial. Ellos son los únicos encargados de administrar la justicia. La independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, claro, quiere decir de que no existe otro ente o que le pueda decir al Poder Judicial cómo hacer su trabajo de interpretación de la ley y de la administración de la justicia. Para eso tenemos el Código Procesal, donde están las leyes, y nuestra Constitución, que es la ley de leyes, ¿cierto? La observancia del debido proceso, la publicación de los procesos, ¿no? El principio de no condenar a nadie si está en ausencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo mm, cometí un delito y me fui a otro país, ¿no? Y bueno, todos los argumentos determinan que yo soy el culpable, pero realmente y las investigaciones, ¿no? Pero yo no estoy presente, nadie me puede juzgar, nadie me puede sentenciar si no estoy presente. Tendrán que hacer un pedido de extradición o algo y me traigan al Perú y de ahí me llevan, obviamente, al juicio y en el juicio me dan al final la sentencia, el juez determina la sentencia final, ¿no? Este señor no cometió un delito muy grave, ya preso eternamente, ¿no? Y ahí me voy a un penal y tengo que cumplir mi propósito de no estar en la sociedad porque sería antisocial, ¿cierto? Ahora, pueden cometer un error, me pueden decir que se equivocaron, yo no soy culpable, soy inocente, y yo en el transcurso del tiempo demuestro que soy inocente, y el juez viene, uy, señor, disculpe, no se me ha equivocado, por favor, pero no se preocupe, somos amigos, pasa en todas las casas, ¿no? No, señor, yo perdí mi trabajo, mi nombre, todos piensan que soy delincuente y eso no es cierto. Necesito una indemnización.
y la persona que ha sido acusada injustamente puede denunciar al Estado, ¿no? Entonces hay errores que ellos cometen, ¿no? Y se procede a una indemnización, a un pago por todos los daños ocasionados a las personas en caso de una injusta interpretación de la ley, ¿cierto? El principio de no ser penado sin proceso judicial, ¿no? Tiene que haber un proceso judicial. Nadie puede, no, señor, usted es culpable, pero no, yo no, lo lamento, es usted culpable, ¿ves? Nadie puede hacer eso. Tiene que haber un proceso judicial. El principio de no ser privado del derecho de la defensa, claro, todos tenemos el derecho a defendernos. Bueno, el propósito de que a las personas se nos ponen en una cárcel, ¿no? O somos recluidos o limitados en nuestra libertad, es con el único propósito que esta persona se reeduque, se rehabilite, se reincorpore a la sociedad, ¿no? Para que sea una persona próspera, positiva. Ese es el propósito de las cárceles. Pero claro, tiene que existir pues, el apoyo del Estado para que sí sea, ¿no? Porque dentro de la cárcel, si no hay participación del Estado, pues, obviamente, ¿qué va a hacer esa persona? A ver, ponte tú encerrado en tu casa nada más, incómodo, ¿no? Y en un penal debe ser más todavía. Entonces el Estado tiene que crear programas de reintegración, de facilidades para que estas personas se resocialicen, ¿no? Estudien, en fin, ¿no? Tienen las máximas oportunidades de reincorporarse otra vez a la sociedad, ¿no? Los que están presos son antisociales, pues es un peligro para la sociedad, porque si no fuera así estarían libres, ¿no? Ok, bueno, los jueces y fiscales trabajan en las diferentes órdenes jerárquicos, jurisdiccionales, donde ellos interpretan la justicia, ¿no? La ley interpretan para determinar lo justo. Y eso se ha dado a través de los diferentes organismos jurisdiccionales. Los organismos jurisdiccionales son los juzgados de paz, el juzgado de paz letrado, el juzgado especializado mixto, la Corte Superior y la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a ver de manera muy concreta lo siguiente. El juzgado de paz funciona en los poblados menores, generalmente donde son lugares muy alejados del país, no hay juez, ¿no? Entonces, a la persona que ha tenido mayor educación del lugar, le nombran juez de paz, para que ese señor interprete la justicia. En un poblado van a ver, ustedes señores, a ver, ¿quién estudió universidad? Nadie estudió. ¿Instituto? Nadie estudió. ¿Y ahora? ¿Quién de ustedes tiene quinto de secundaria? No, yo tengo, pero recién estoy en primer año, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Quién está en segundo, tercer? Nadie está. ¿Tú estás en primer año? Sí. ¿Primer año de secundaria? Sí, primer año de secundaria. Bueno, como no hay otra persona más preparada, entonces tú vas a ser el juez de paz. Eso pasa en los lugares muy alejados, ¿cierto? Y bueno, este señor, como tú dices, no tiene preparación, nunca, de repente hasta no lee muy bien, digamos, ¿no? Pero él es el que interpreta, analiza la justicia en ese lugar. Pero actualmente pues es muy escaso encontrar esos lugares muy lejanos, ¿no? Aunque probablemente puede existir. Entonces, el juez de paz actúa en las poblaciones menores, ¿ves? Pequeñas poblaciones alejadas de las herrerías o en la Amazonía. No creo que en la costa, ¿no? En la costa pura ciudad, ¿no? A ver, juzgado de paz letrado. Acá sí puede, acá tiene que ser un profesional, tiene que ser un abogado ya. Porque él trabaja en las principales ciudades. Está bien. Los juzgados especiales mixtos. Aquí estos juzgados están obviamente en todas las provincias. La Corte Superior de Justicia, ya más grande, ¿no? Que son distritos judiciales. La Corte Suprema de Justicia, ese es todo el país, todo el Perú, ¿correcto? Entonces, una pregunta vino en el examen de admisión. La máxima instancia de los organismos jurisdiccionales en el Perú es, oh, qué barbaridad tú dices, ¿no? ¿Qué cosa dijo, no? La máxima instancia es el máximo nivel, ¿no? De los organismos jurisdiccionales, o sea, estos son los organismos jurisdiccionales que tiene el Perú es la Corte Suprema de Justicia, ¿viste?
¿no? Y esto funciona para todo el país, ¿ok? Perfecto. Esto tiene que saber usted, ¿cierto? Bien. La Corte Suprema de Justicia, ya hemos dicho, esta es la máxima instancia, ¿cierto? Está presidida por el presidente de la Corte Suprema, que es el máximo representante del Poder Judicial, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, los procesos iniciados en la Corte Superior, en la propia Corte Suprema, hay que dividir en ese nivel, ¿no? El presidente de la Corte Suprema, el jefe de la Oficina de Control de la Magistratura, son parte de la Corte Suprema en el país, ¿ok? Lo más esencial de acá es que el presidente de la Corte Suprema es el máximo representante o es el máximo jefe del Poder Judicial, ¿ok? Perfecto. La Corte Superior, como ya hemos dicho, está en en las principales ciudades, ¿no? En las ciudades provinciales, y en este caso hay 27 Cortes Superiores de Justicia, ¿no? De acuerdo a las disposiciones, en cada región puede existir la Corte Superior. Bien. Juzgados especiales mixtos. Acaba de depender, ¿no? Como dice, especiales, entonces hay casos muy especiales, por ejemplo, juzgado laboral, porque yo puedo tener un problema en mi trabajo, puedo haber una denuncia, yo como trabajador puedo denunciar a los dueños de la empresa por maltrato, ¿no? O sea, la empresa no me puede pagar, todo relacionado a ese propósito, entonces existe un juzgado, es el juzgado de trabajo, por ejemplo. El otro día escuché que una señora maltrataba a sus hijos. Ese caso se ve en el juzgado de menores. Un señor quería llevar a su hijito, ¿no? Al extranjero para que viva ahí, ¿no? Y la mamá no quería eso. Entonces, él sí insistía. Ese caso se tiene que ver en el juzgado de menores, ¿no? En juzgados penales, ¿no? Cuando ocurre un delito grande. Juzgados agrarios. Eh, Temas netamente especializados en esa área, ¿no? Juzgados civiles igual, todo a lo aspecto civil. ¿Mm? Ok, esos son los juzgados especiales mixtos. Los juzgados de paz letrado, esto habla ya de un proceso de poder conocer asuntos penales, laborales, judiciales, ¿no? Demográficos, rurales, o sea, va establecido a ver y administrar la ley en una determinada región. Y juzgados de paz ya son poblados alejados que solamente buscan la interpretación de la justicia. O sea, es el propósito del juez de paz, ver la forma de cómo consolidar o hacer o buscar la conciliación de un problema interno de su región o del lugar donde vive, ¿cierto? Muy bien, eso es en cuanto al... y por último, hemos tratado sobre el tema básico de... ¿dónde está ese tema? Dios mío, Dios mío, qué raro. Acá está. ¿Se acuerda usted que hemos hecho esto? ¿Cierto? Esta es la Contraloría General de la República, ¿no, profesor? Sí, esta es la Contraloría General de la República. Es como tener el contador general de todo el país, ¿no? Como tú tienes una bodega y hay que contabilizar, ¿no? Todo lo que sale, todo lo que entra, las ventas, las compras, hay que contabilizar y se hace en un libro, ¿no? Para tener un registro. Igualito, todo lo que hace el Perú se hace, alguien tiene que llevar, un contador. Una institución autónoma
Ok, chicos. Señorita, buenas. Bueno, disculpen, no sé qué es lo que sucedió. Se cortó de repente y no podía ingresar por internet, no se podía ingresar, pero bueno, y eso que tenía internet, ¿no? Ah, Pero ya, bueno, profesor, igual le había suele mandado a suceder. su WhatsApp Vamos a lo el más link. importante que es nuestra clase, por favor. Ok, ¿estamos bien? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver. Ya estamos aquí en clase y está... Ok, sí, ya terminé, pero bueno, ya estamos acá, ¿cierto? A ver, Capurro, ¿me está escuchando bien? Sí, profe. Ok, gracias, muy amable. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Sí? Vamos a lo nuestro entonces. A ver, estábamos hablando de la Contraloría, ¿te acuerdas tú? ¿Cierto? Esto, uy, ¿qué pasó? ¿Otra vez? Ush, ¿qué sucedió? A ver, ¿dónde está la Contraloría? Mm, qué raro. La Contraloría es el 14 y el 15 es este. No creo, a ver. A ver, esto está mal, ¿ves? Esto está mal. Un momentito, por favor. Qué raro, ¿no? Ya, esto es... Ah, ya, esto ya no, ya. Ya esto... Ya, esta es la Contraloría. Ya, ahora sí. Ya, esta es la Contraloría, chicos. Vamos ahí. ¿Ves? Entonces, ¿qué hace la Contraloría, no? La Contraloría lo único que hace es justamente velar, custodiar los recursos del Estado. No es como un contador para el país, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Hace, es un ente rector del Sistema Nacional de Control actúa de manera autónoma, administrativa, funcional, económica y financiera, cuyo propósito es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental. Básicamente es el que se encarga de velar por los recursos del país, ¿cierto? Es un organismo autónomo constitucional, ¿cierto? Fundada el 26 de septiembre de 1929 y fue obviamente recomendado por la Convención Kermer, ¿no? Esto lo dijimos porque era una convención que venía de los Estados Unidos a decirnos de que deberíamos tener nosotros un Banco Central de Reserva, una Contraloría General, ¿no? Y estos eran los lineamientos, nos aconsejó, y bien, ¿no? Esta Contraloría viene a tener el control general del Estado en cuanto a su disposición del presupuesto nacional de la República, supervisar las operaciones de deuda. Bueno, el contador, que es el máximo representante, está nombrado por 7 años. Y si es removido o sacado del cargo o ratificado, va a ser por el Congreso de la República, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Acá están sus funciones, ¿no? Supervisa la legalidad del presupuesto nacional, de la deuda, los actos constitucionales sujetos al control, de las instituciones sujetas al control. Presenta anualmente la auditoría sobre